Deltacron no sería variante del coronavirus. En unas recientes publicaciones dadas por expertos de la Organización Mundial de la Salud, habrían aclarado que el nombre o la variante detectada en Chipre, Deltacron, no sería una variante del coronavirus. Detectada y sobre todo reportada el 8 de enero de 2022, esta variante combinación de la variante Delta y la variante Omicron podría ser sobre todo un error de laboratorio. En este video vamos a aclarar sobre las investigaciones que se estarían realizando y sobre todo qué habrían comunicado los expertos de la Organización Mundial de la Salud en relación a esta variante o supuesta variante del coronavirus. Igualmente daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a aclarar sobre lo que ha significado el fin de semana del 8 de enero, en donde unos investigadores en Chipre habrían identificado una supuesta variante del coronavirus, a la cual le dieron el nombre de Deltacron, una combinación de la variante Delta y de la variante Omicron, pero que sin embargo no ha dejado de esperar los comentarios de expertos de la Organización Mundial de la Salud, quienes el lunes 10 y martes 11 de enero se han pronunciado en relación a este hallazgo e indicarían que esto resulta un error de laboratorio. En este video vamos a aclarar estas investigaciones. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante conocer que el fin de semana de la primera semana de enero 2022 habría causado revuelo en el sentido de que se estaría reportando la presencia de un virus híbrido, una situación que se habría registrado en Chipre, en donde 25 casos estarían confirmándose la presencia de un virus híbrido de la variante Delta y de la variante Omicron, en donde el autor principal de la investigación, Leonidas Kostryskis, había mencionado de que esto resultaría del virus híbrido y le dio el nombre a este virus de Deltacron, una situación que rápidamente fue comentada en varios medios de comunicación y sobre todo causando la preocupación si esta sería una nueva variante. Situación que tuvimos la oportunidad de mencionar el mismo día en que se declara ello y sobre todo que dijimos tener cautela, dado que ya un evento similar habría sucedido en mayo 2021, en donde el ministro de Salud de Vietnam habría identificado o habría reportado la presencia de un virus híbrido entre las variantes Alfa y la variante Delta, que sin embargo el 3 de junio de 2021 la Organización Mundial de la Salud habría desmentido y habría indicado de que esto resultaba más una subvariante de la variante Delta más que un virus híbrido. En relación al tema de Deltacron, aparentemente la historia se repite. La Organización Mundial de la Salud se ha manifestado y no ha dejado esperar su comentario y sobre todo este lunes 10 de enero ya habría dado alguna respuesta. En relación a este tema, la encargada epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, habría indicado en un mensaje de que este término Deltacron no debería ser utilizado y sobre todo que no sería una nueva variante del coronavirus. Igualmente ha reportado de que el término fluorona, que hace referencia a la coinfección entre la gripe y COVID-19, tampoco debería ser utilizado y que deberíamos estar centrados en sobre todo tratar de disminuir la propagación de la variante Omicron. Palabras bastante duras y sobre todo importantes para tomar en cuenta qué es lo que significaría el reporte de este hallazgo. Sin embargo, no ha sido la única opinión manifestada. Igualmente se han manifestado, por ejemplo, el doctor Tom Peacock del Imperial College London en Londres. Y es importante detectar de que las secuencias que han registrado los laboratorios y los investigadores de Chipre habrían sido sobre todo claramente contaminación de laboratorio, más que la presencia de un virus híbrido.
Las secuencias Delta, con las mutaciones que han sido registradas, son difíciles de encontrar en un virus, y esto respondería más a la contaminación más que a la presencia de un virus híbrido. Igualmente, la doctora Boguma Kavisen Titaji, una experta en salud global, también habría mencionado que lo más probable de la supuesta variante Delta Cro, sea el resultado de la contaminación de la muestra. Con los niveles de transmisión del SARS-CoV-2 en máximos niveles históricos a nivel mundial, es probable que se produzca esta recombinación y pueda aumentar los niveles, que empecemos a detectar con frecuencia estos errores de laboratorio. Palabras bastante importantes y sobre todo que van aclarando la situación que se presenta. Delta Cro no sería una nueva variante del coronavirus, y ya los expertos de la Organización Mundial de la Salud estarían declarando para esclarecer el tema. Es importante nosotros tomar en cuenta, tuvimos la oportunidad de mencionar sobre esta supuesta variante del coronavirus y mencionamos que hasta que no exista una opinión de expertos, y siendo la Organización Mundial de la Salud el ente o la organización encargada de declarar la presencia de la variante, es muy importante que seamos cautelosos ante la información. La variante Delta, que es una situación que podría ocurrir en un momento en donde se podría originar una nueva variante, esta supuesta variante que habría sido detectada en Chipre no constituiría una nueva variante del coronavirus. Y ya los expertos en la Organización Mundial de la Salud habrían mencionado ello. Es importante estar atentos a los reportes oficiales. Si bien es cierto, existe mucha información en donde todos estos temas podrían causar un poco más de temor frente al avance de la pandemia, sin embargo, tenemos que nosotros esperar los comunicados oficiales para que de esta manera nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Lo que mencionan los expertos es bastante claro. Otra comunicación fue dada por la doctora Krutika Kupali, que es investigadora de enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud. Y ella habría mencionado que Delta Cro no es real y probablemente se deba a un artefacto de secuenciación, es decir, contaminación de laboratorio de fragmentos de la secuencia de Omicron en una muestra de Delta. Importante situación que van mencionando ya más de 4 expertos de la Organización Mundial de la Salud. Delta Cro no sería una nueva variante del coronavirus. La variante que sí está en estudio y en observación es la variante reportada en Francia, la variante que fue detectada en Marsella a través de un viajero que venía procedente de Camerún, la variante B1640.2. Esa variante sí está en observación y sobre todo sí tendría confirmación de las mutaciones que han sido registradas en la proteína S o proteína pico, que se asemejan o incluso superan a las de la variante Omicron. Esta variante sí está bajo observación. Delta Cro no sería una variante del coronavirus. Delta Cro sería sobre todo probablemente más un artefacto de laboratorio y nosotros debemos estar cautelosos ante la información. Es importante que las organizaciones encargadas de ello den comunicados oficiales para que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Si bien es cierto, el fin de semana del 8 de enero, investigadores de Chipre habrían identificado aparentemente o supuestamente un nuevo virus, un virus híbrido entre la variante Delta y la variante Omicron, a la cual habrían denominado Delta Cro, los expertos e investigadores de la Organización Mundial de la Salud habrían descartado tal situación. Expertos como la directora de investigación de la Organización Mundial de la Salud, como es la doctora Krutika Kupali, igualmente el doctor Tom Peacock del Imperial College London, asimismo la directora de epidemiología de la OMS, como es la doctora María Banker-Gogh, habían indicado claramente que esta situación declarada como nueva variante no lo sería, y sería sobre todo un error de laboratorio, un artefacto que se puede presentar durante el secuenciamiento genético, en donde probablemente existió contaminación de Omicron en una muestra de Delta. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta.
El término Delta Cron no representaría una nueva variante del coronavirus. Igualmente, María Van Kerkhove indicó que no utilicemos el término florona, dado que todavía no existe un comunicado oficial sobre ello. Es importante nosotros siempre estar atentos a la información oficial y estar bastante cautelosos con la información que se va compartiendo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.